Excelente, ojalá que salga todo bien. Voy a pasar ahora, David, a las preguntas para nivel intermedio y Muy bien. empiezo con, cuéntame sobre un día inolvidable. Un día inolvidable. Un día inolvidable. Hmm. Em, ok, un día inolvidable. Esto fue, esto pasó eh, durante un viaje que yo hacía en Alemania. Eh, Esto fue en el año 2006. Estaba en Alemania viajando, mochila al hombro. Bueno, en Europa, pero en ese momento estaba en Alemania. Eh, eh, la verdad es que estaba un poco perdido porque no sabía cuál iba a ser mi próximo destino. Estaba un poco confundido, no sabía qué hacer. Tenía que salir de Alemania, pero yo había estado ya viajando por un tiempo y no tenía mucho dinero, mis recursos eran limitados. Lo que pasó es que un día allí en Berlín eh, yo eh, estaba en una calle y en, un, en una pared había información sobre viajes a Europa del Este. Entonces yo me detuve y comencé a leer la publicidad sobre estos viajes. Eran viajes a Polonia, a Rumania, a Hungría, a Moldova, a países de repúblicas, perdón, de Europa del Este. Mientras estaba viendo esto, eh, pasó junto a mí un alemán, un hombre alemán, que tenía eh, esta apariencia un poco como, ¿cómo puedo decir? Un poquito hipster, tal vez. Y se detuvo y me señaló algunos de los países y me dijo en inglés me dijo, oh, estos países son muy interesantes, muy interesantes. ¿Conoces? Yo le respondí que no conocía esos países. Comenzamos a hablar y él me dijo que él era experto en esos países, que él viajaba muchísimo a esos países y me invitó a tomar un café para platicar sobre estos países. Como yo no tenía en realidad planes y tenía muchísimo tiempo, pues acepté el café. Fuimos a este café, uh, entramos y, y me dijo que él viajaba mucho a Europa del Este porque parte de lo que hacía en estos países era también comprar mercancía, comprar, por ejemplo, tabaco, cigarros, muy barato, y después volver a Alemania y venderlo en Alemania. Pero no solamente esta era la razón de sus viajes a Europa del Este, es que Europa del Este no era tan popular como los países de la Unión Europea, ¿no? De países como Italia, Francia, Inglaterra, que son caros, ¿no? En Europa del Este no. En Europa del Este los precios eran más accesibles, ¿sí? Todo era más barato y había destinos muy bonitos, súper interesantes, no populares, donde no había muchos turistas visitando. Eh, lo que pasó después fue que él me preguntó que a dónde iba a ir y yo le dije que yo no sabía, que no tenía mucho dinero, que estaba buscando opciones económicas para viajar. Y entonces él me dijo que su esposa el siguiente día iba a viajar a Polonia y que si yo quería acompañarla, que no tenía que pagar mi boleto del tren a Polonia. Entonces yo estaba muy sorprendido porque para mí esta era una muy buena opción. Claro, claro que quiero ir a Polonia, sí, quiero salir. Y si no tengo que pagar el boleto del tren, está fantástico. Excelente. Pero yo no sabía cómo íbamos a hacer esto.
Entonces él me explicó, mira, mi esposa eh, no puede caminar, mi esposa tiene un problema y mi esposa está en silla de ruedas. Entonces, en los trenes en Alemania, eh, las personas que tienen, sí, alguna Discapacidad. discapacidad pueden, sí, pueden ser acompañadas por alguien y esa persona que acompaña no tiene que pagar boleto en transportes. Y él me dijo, yo no puedo acompañarla esta vez a Polonia porque tengo algunos compromisos, pero si tú vas con ella, entonces, pues tú, tú puedes ir a Polonia sin pagar nada. Y yo estaba muy sorprendido, como, wow, esto es de verdad. Y así fue. Al siguiente día conocí a su esposa en la estación de tren, eh, la acompañé, cruzamos la frontera desde Berlín hasta una de las primeras ciudades en Polonia. Eh, Fue increíble, increíble. Yo no pagué nada, ellos eran personas muy amables y pude continuar el viaje sin tener que pagar nada. Es algo que fue increíble, algo inolvidable. Después, obviamente, nos hicimos amigos. Yo continué mi viaje hacia Polonia y, y la esposa se reencontró con él en Polonia un día después, pero yo pude continuar viajando y, y tengo muchas anécdotas de este tipo, de gente que conocí en la calle y no conocía de nada y terminaron ayudándome de alguna forma. Sí, en Alemania, a pesar de que se tiene la idea de que son muy secos y muy serios, es gente divina. Me fue muy bien también ahí, muy Sí, lindo, siempre tratando de ayudar. Oye, y ahora que mencionas que se hicieron amigos, ¿para ti qué significa la amistad? mm, amistad es dar sin esperar nada a cambio, me parece. Es dar de manera incondicional. Amistad es ser leal, es ser empático. Amistad es también ser tolerante. Amistad es escuchar. A veces no tienes nada que decir. No es necesario decir nada, pero, pero es necesario escuchar. No muchas veces encuentras a alguien que te escuche. Por eso es muy valioso cuando tienes a alguien que lo hace. Para mí eso es amistad. Sí. Ok, ¿y cómo son las fiestas en tu comunidad, digamos, entre tus amigos? Fiestas. Bueno, hay, hay música, desde luego. Música para bailar, esto sí. Música para bailar porque en México nos gusta bailar. No son fiestas donde solamente eh, hay música, digamos, de fondo para escuchar y para, digamos, interactuar de una forma pasiva, no. En la mayoría de las fiestas, la música es música para bailar, nos gusta mucho bailar, ¿no? Bailar ritmos latinos o salsa, cumbia, merengue, bachata. Entonces, sí, hay música para bailar, hay bebidas, cócteles tal vez, ¿no? Cócteles, pero cócteles, sí, también hay un par de cócteles mexicanos, ¿no? Margaritas, micheladas. Eh, Son fiestas donde hay mucha gente, eh, fiestas que comienzan tarde y terminan muy tarde también, ¿no? Terminan muy tarde. Entonces, esta es una fiesta como latina, una fiesta mexicana. Es el tipo de fiestas sí, que, Ok, que y tenemos. aparte de las fiestas, ¿qué más hace la gente de tu comunidad en su tiempo de ocio? Hace un rato me empezabas a platicar algo y te tuve que interrumpir porque aquí viene lo bueno, aquí cuéntame,
¿qué hay para hacer en el tiempo de ocio? Hay arte, Ah, hay muy bien. literatura, hay Ok, naturaleza. ok. Hay muchísimas cosas que hacer aquí en la Ciudad de México. Muchísimas. Es una ciudad tan grande que yo diría que la Ciudad de México no es una ciudad. Yo diría que es más adecuado decir que la Ciudad de México es varias ciudades. Sí, varias ciudades en una. Eh, eh, hay, hay muchos parques, hay grandes parques. Por ejemplo, tenemos el parque de Chapultepec. Es un parque grandísimo que, de hecho, es más grande que este parque que está en Nueva York. ¿Cómo se llama? Um, no sé si tú recuerdas el nombre de este parque que está en Nueva York. El famosito, sí, espera. Ya me contagiaste la lengua de gato. Sí, Eh, pero te. Ok, Central Park. Central Park. Central Park. Sí, Es en la más Ciudad de grande México tenemos el Chapultepec parque que de... Central Park. Es más grande, claro, sí, es casi como, creo que como 3 veces Central Park o 4 veces Central Park. Eh, entonces, tenemos parques muy grandes en la ciudad, eh, tenemos muchísimos museos, muchos museos. Hay una oferta eh, muy inmensa de museos en la Ciudad de México, museos de arte, museos de De ciencia, museos de historia. historia, museos incluso de comida, ¿no? De dulces, de bebidas, el Museo del Tequila, el Museo del Chocolate, hay museos de cera, está el Museo de Ripley, hay muchísimos museos. Algunos museos son privados, pero la mayoría son públicos. Entonces esto es buenísimo porque eh, la oferta es muy variada. También si solamente nos centramos en la gastronomía, hay muchísimos restaurantes en la Ciudad de México increíbles, de comida internacional y comida también, pues, mexicana, pero eh, es increíble la cantidad de buenos restaurantes que tenemos aquí y de todos los precios, ¿no? No significa que los restaurantes aquí son caros, ¿no? Hay restaurantes también muy económicos, hay restaurantes carísimos, ¿no? Que han recibido, no sé, estos estrellas Michelin, ¿no? Eh, también hay muchos bares, muchos clubs para salir en la noche. La vida nocturna en la Ciudad de México también es muy variada y, y no solamente en una zona de la Ciudad de México, puede ser en la zona norte, en la zona sur, en la zona centro. Hay muchos lugares para salir. ¿Qué más? Teatros. Hay muchos teatros, teatros de obras independientes, hay teatros de obras con grandes producciones como tipo Broadway. ¿Qué más? Hay muchos cines, también salas de cine comercial, como estos tipos multiplex, como de muchas salas. Y también hay cines independientes eh, donde puedes encontrar películas de arte, ¿no? Películas más de un circuito poco comercial. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer aquí en la ciudad. Conciertos también, conciertos. Hay, hay conciertos de música clásica, de música regional, hay conciertos de artistas internacionales que vienen a la Ciudad de México. Hace un par de días estuvo Coldplay aquí en la Ciudad de México. Eh, eh, Próximamente vamos a tener en la Ciudad de México a Guns N' Roses, también a Iron Maiden. Justin Entonces, Bieber. Justin Bieber también puede ser. Entonces, hay una oferta muy grande de espectáculos, de cultura, eh, sí, también de deportes. De deportes, tenemos fútbol. El fútbol es muy popular en México y si te gusta el fútbol, pues fácilmente puedes ir a partidos de fútbol en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Eh,
hace poco, hace una semana aproximadamente, tuvimos un juego de fútbol entre México y El Salvador para, para obtener un boleto para la Copa del Mundo en Qatar. Entonces, hay muchísimas cosas en la Ciudad de México, muchísimas cosas que hacer. No, no te Ok, aburrirías aquí. te voy a cambiar un poquito el tema para que me hables sobre el tema de la salud. ¿Cómo ves el tema allí en donde tú vives, la salud y el bienestar? Ok, la salud. Eh, en México, eh, tristemente, uh, hemos tenido durante los últimos lustros, durante los últimos años, ¿no? Hemos tenido una epidemia de obesidad, porque la gente come, a ver, sí, en general la gente come mal, la gente no tiene mucho tiempo a veces por sus trabajos para hacer ejercicio, para descansar, para dormir bien. Este es un gran problema. Eh, a pesar de que tenemos comida muy, muy buena en México, tenemos opciones muy saludables, mucha gente no tiene tiempo para, pues, para preparar una comida saludable, para regresar a casa y cocinar. Entonces, desde hace un tiempo, la comida ha, ha, cambiado un poco a este tipo de comida eh, como junk food, como en español, este junk food, decimos Chatarra, comida chatarra. comida chatarra. Sí. Entonces aquí en México tenemos un problema con el sobrepeso y la obesidad. Eh, esta solamente es la punta del iceberg, porque la obesidad y el sobrepeso, pues, pueden provocar muchísimas enfermedades, ¿no? Como diabetes, como hipertensión, como colesterol alto. Eh, eh, el gobierno de México ha comenzado a hacer algunos cambios para poder corregir este problema. Eh, uno de los cambios más importantes a mi juicio, ¿sí? En mi opinión, es que desde hace aproximadamente un año y medio, cuando tú compras un producto, ¿no? Cuando compras comida, una lata o eh, una botella de alguna bebida, ahora por ley, todos estos productos tienen en su presentación, tienen estos como Las pequeños etiquetas. globitos con, sí, unas etiquetas con información para que tú puedas saber cuánta azúcar tienen, cuánto sodio, cuántas grasas. Esto me parece algo muy, muy relevante, muy importante, porque la gente tiene que saber qué está consumiendo. Obviamente hubo algunos sectores que estuvieron en contra de estas reformas, pero en mi opinión, esta fue una reforma muy buena eh, para que la gente pueda ver qué es lo que está ingiriendo, ¿no? Qué es lo que está Claro, comiendo, qué para es lo que que no está los engañen, bebiendo. porque luego hay un producto que se anuncia como light, pero en realidad tiene exceso de sodio, exceso de no sé qué otra se sulfame potásico. Entonces, si la gente no sabía, la gente se iba Sí, con la finta de que decía light. Y ahora ya sabemos, ya podemos ver porque es evidente la etiqueta que dice exceso de sodio, ¿no? Exceso de exactamente, azúcares. exactamente. Sí, entonces esto es muy, muy importante, es muy importante. Algo que también eh, pues es relevante es que en esta ciudad lamentablemente tenemos niveles muy altos de contaminación y lo que el gobierno también ha hecho
ha tratado de hacer desde hace algunos años es eh, desincentivar el uso del auto. Ajá. Y promover más el uso de transportes pues, que no contaminan, ¿no? Como No por ejemplo el contaminante. uso de bicicletas. Sí, el uso de bicicletas. Tenemos un programa en la Ciudad de México para poder rentar una bicicleta y usar bicicleta en la ciudad, ¿no? También hay transporte público que es eléctrico. Está cambiando poco a poco, pero todo esto incide en la salud de la población de una forma positiva, me parece. Ok, y sobre el empleo, ¿cómo ves el empleo en México? El empleo, bueno, tenemos que situarnos en el contexto de la pandemia, porque lamentablemente la pandemia vino a afectar de manera eh, muy fuerte el empleo, no solamente en México, ¿no? En el mundo. Eh, yo creo que en México, eh, al no haber tomado medidas tan restrictivas durante la pandemia, el gobierno de alguna forma preservó algunos de estos empleos. Eh, Aún así, mucha gente pues perdió su trabajo, perdió sus empleos y, y tuvo tuvo que encontrar formas alternas para poder obtener ingresos. Mucha gente aquí eh, tuvo que hacer una transición entre un empleo, digamos, o un trabajo de oficina, un trabajo con un jefe, con compañeros, en un sitio físico Con al un que tenía sueldo que ir fijo. constante. Sí, muchísima gente que yo conozco aquí en México dejó este modelo de empleo, de trabajo, y comenzaron a o iniciaron pequeños negocios, pequeñas empresas, en donde ellos mismos son sus propios jefes. Esto tiene ventajas y desventajas. Las desventajas son que, bueno, en este tipo de autoempleo o de negocio eh, particular, pues no cuentas como decir, como Beneficios. con beneficios, ¿no? Beneficios sociales. Eh, pero por otra parte, te permite estar más en control de tu tiempo, te permite ser tu propio jefe, te permite organizarte y creo que esto compensa también que te libra, te evita tener cierto estrés y esto también es muy importante y bueno, y también es algo positivo para tu salud, ¿no? Estar en control de tu propio tiempo y, y de tus propias decisiones. Entonces el empleo en México en este momento está recuperándose poco a poco, a medida que las restricciones causadas por la pandemia del COVID comienzan a disminuir, comienzan a aligerarse, se recupera el empleo. Ok. Si te preguntamos qué prefieres, la vida en el campo o en la ciudad, ¿qué nos dices? La vida en el campo, 100%, definitivamente, sí. Porque creo que cuando eres joven quieres vivir una vida muy a prisa, quieres ir de fiesta, quieres salir con tus amigos. Me parece que tendemos a ser más sociales, más sociables. Eh, Ahora, después de haber vivido tantos años en la Ciudad de México, no, creo que yo preferiría vivir en el campo, porque esta ciudad pues tiene muchos problemas eh, y el estilo de vida, el ritmo de vida en la Ciudad de México es muy rápido, muy rápido.
yo preferiría vivir en el campo. Lo único que necesito ahora, o mucha gente que yo conozco también, amigos, lo único que necesitan es tener una buena conexión a Internet. Eso es todo, ¿no? Y Para esa es la poder vivir importancia en... de la tecnología. Sí, sí, y también que bueno, a causa de la pandemia, tuvimos que comenzar a probar otras formas de hacer nuestro trabajo, ¿no? En mi caso, dejar las clases presenciales para centrarme, para enfocarme 100% a las clases en línea y entonces ya no es necesario estar en un lugar fijo, en este caso en la Ciudad de México, sino que este mismo trabajo, las clases de español, las podría estar realizando en cualquier otro lugar, ¿no? Solamente necesitas una conexión a Internet y tu computadora y esto es todo. Entonces, esto es algo muy, muy bueno. Entonces sí, Ok. el campo, definitivamente.